Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace muchos años ando muy preocupado. La Agenda 2030 pone en valor el desarrollo socioeconómico junto a la protección del medio ambiente. Y eso es precisamente lo que nos gustaría conseguir cuando los habitantes del mundo rural se exponen al despoblamiento y al abandono de sus montes y tierras. De este reto nace en Val d'Almonacid el proyecto ULGES, por el cual se fomenta el desarrollo económico, social y el cuidado de la naturaleza a través de una gestión participativa del y desde el municipio. El programa Una caña de poble nos permitirá viajar por la comarca e incluso más lejos para conocer las experiencias de las personas que llevan años luchando sobre el terreno por el mundo rural. Hoy nos cuentan su historia. ¿Nos acompañáis? Son tantos los espacios que necesitan ser apoyados, impulsados para que lo que realmente tiene valor no se pierda. En las entrañas del mundo rural, los bosques y los montes de la Sierra de Espadán, los alcornocales, junto al resto de la biodiversidad, palpitan juntos. Y hoy más que nunca es necesario que sean protegidos. Un hombre, junto a muchas más personas, trabaja para que sea así. Este ingeniero agrónomo licenciado en Ciencias Ambientales no tiene descanso. Estamos hablando de Víctor Bayona. Buenos días, Víctor, ¿qué tal estás? Buenos días, Héctor. Nada, encantado de estar aquí. Es un placer estar aquí cerquita de la Sierra de Espadán, aquí en Nules, con vuestra asociación de la Sociedad de Amigos de la Sierra de Espadán. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar, yo te voy a empezar a preguntar así a título personal y luego pues me irás explicando de las cosas que hacéis. Bien, pues te voy a empezar preguntando por cómo y cuándo empezaste a sentirte atraído por la Sierra de Espadán y qué te ha aportado a nivel personal esta cercanía. Bueno, pues la Sierra de Espadán, mi historia con este territorio viene pues de mi fascinación por el medio rural, primero de todo, y después también porque mis raíces se hunden en la sierra, ya que mi abuela es de un pueblo de la Sierra de Espadán y yo pues lo típico, he pasado todos los veranos, toda mi infancia, mi juventud en este pueblo y muy en contacto con la naturaleza y con sus montañas, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento que yo pues vivía en Valencia, tenía mi trabajo en Valencia y decidí pues apostar por la Sierra de Espadán, mudarme de Valencia a Eslida, que es un pueblo de la Sierra de Espadán que está en el interior, y bueno, pues instalarme y mi proyecto, o sea, empezar a crear un proyecto vital en este territorio, ¿no? En el que se hunden mis raíces, como te he comentado. Antes de entrar a preguntarte por el cocho, que es un tema que trabajáis mucho y me interesa bastante, me gustaría que nos acercaras un poco más a las personas que nos están escuchando y a mí a la Sierra de Espadán, que nos hablaras un poco sobre qué es lo que une a todos sus pueblos, el carácter que tiene, los montes, por qué es tan importante esta sierra, en qué tipo de especies de flora y fauna destacan. Sí, pues la Sierra de Espadán, digamos que es un territorio que destaca especialmente por su biodiversidad. Es un territorio muy biodiverso. ¿Por qué es tan biodiverso? Pues principalmente por tres factores, que son el clima, ¿no? La criptoprecipitación, ¿no? La lluvia horizontal, que se llama, la orografía, las pendientes son muy empinadas, ¿no? Y hay unos barrancos de mucha umbría. Y después también la geología, ¿no? O sea, tenemos la parte caliza, pero también tenemos la parte de silicio o de grés, bueno, en valenciano, rodeno, que sería la palabra, que le confieren pues eso, unas características muy especiales. Y el mayor ejemplo en este sentido de biodiversidad es el bosque de alcornoques, ¿vale? Que es lo que le da pues su valor natural, que hace que lo declaren parque natural. En 1998 lo declararon parque natural, que es una figura de protección, es un espacio natural protegido. Y bueno, pues no solo eso, la biodiversidad, sino también el hecho de que dentro del parque natural hayan enclavados hasta 19 municipios, ¿no? Y estos municipios, con sus habitantes, ¿no? Sus vecinos, sus vecinas y sus usos y actividades tradicionales, usos y aprovechamientos tradicionales, le dan mucha relevancia a la interacción humana
Y históricamente lo que esto ha supuesto es un aumento de la biodiversidad. O sea, la acción humana con usos y aprovechamientos tradicionales ha aumentado la biodiversidad todavía más de este territorio ya biodiverso por sí mismo, ¿no? Me parece fascinante cómo un paisaje puede interaccionar todo. Realmente la vida, la geología, el ser humano, cuando todo interacciona, la biodiversidad es evidentemente muy clara, como estás diciendo, ¿no? Hay un ejemplo muy llamativo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Ahora hay un abandono, un procesos de despoblamiento muy importantes. Se abandonan las zonas de cultivo, ¿vale? Hay determinados animales, por ejemplo, los conejos, las perdices, que necesitan estos bancales de cultivo para poder alimentarse. Al digamos, colonizarse por especies forestales, se cierra el paisaje, ¿no? Estos animales no tienen tanta capacidad para alimentarse o para subsistir como antes, y entonces se reduce la población y todos los animales, los depredadores que dependen de ellos, también reducen su población, ¿no? Fijaros, ¿no? O sea, cómo el abandono de las tierras agrícolas reduce la biodiversidad en el medio rural y en un espacio natural también, claro. Qué bonito lo que estás diciendo. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando estará bastante fascinada. El corcho es la propia corteza del alcornoque, que una vez que se extrae, pues hasta que no pasan aproximadamente, creo que son 12 años, no se vuelve a renovar, ¿no? ¿Cómo y por qué se decidieron plantar más alcornoques, además de los que ya había? Sí, el periodo entre estaca y saca suelen ser 12-14 años. Lo que pasa es que nosotros tenemos constancia a través de los sacadores de la Sierra de Espadán, de algunos de los sacadores de corcho, de que este periodo está cada vez en aumento, se está aumentando más esta frecuencia entre saca y saca por el tema del cambio climático y la sequía recurrente, ¿no?, que tenemos. Entonces ya podríamos estar hablando de 14 o más años entre saca y saca. La actividad, ¿no?, de la saca de corcho, todo lo que es la cultura del corcho en la Sierra de Espadán, pues es muy importante. La Sierra de Espadán, como os he comentado, es el hábitat, es uno de los hábitats, es una isla, ¿no?, dentro de la Comunidad Valenciana en cuanto al ecosistema de bosque alcornocal, y es un lugar, un territorio donde siempre han habido alcornoques. Siempre han habido alcornoques, especialmente, pues, como he comentado antes también, debido a la humedad, ¿no?, la criptoprecipitación, debido al encontrarse un suelo de rodeno y debido también a la orografía, a los valles de Umbría, pues siempre han habido alcornoques en la Sierra de Espadán. ¿Por qué ahora es tan extenso el bosque de alcornoques? Pues también es lo que es la mano del hombre la que ha influido en este sentido, porque resulta que a finales del siglo XIX, coincidiendo con la filoxera y con el auge de la industria del tapón, ¿vale?, sobre todo para lo que son vinos espumosos, pues hubo una demanda de corcho muy importante. ¿Qué pasa? Que la gente en la Sierra de Espadán, que conocía el corcho y que lo usaba, ¿no?, que lo aprovechaba, empezó a plantar alcornoques en todos los bancales donde antes había vid, ¿no? La filoxera es una enfermedad que afectó a toda la península y que destrozó, ¿no?, lo que es el cultivo de la viña, y entonces la propia gente, ante la demanda de corcho para lo que os he comentado, tapar botellas de vino espumoso, pues se decidió plantar alcornoque, y entonces la extensión que hay en la Sierra de Espadán es tan amplia por el factor humano, ¿no?, porque la gente plantó y cuidó los bosques alcornoques. La historia de la biología y de la geología se une con la historia del propio ser humano, con la cultura, como esa combinación. Me deja preocupar eso que decías del cambio climático, ¿no?, porque hay muchas personas que piensan que el cambio climático es que nos va a subir un poco el nivel del mar y se van a perder los osos polares, lo cual es gravísimo, pero pocas veces se piensa en la respuesta de las plantas y cómo las estaciones, pues, pueden ser perjudicadas precisamente por esos cambios de clima y cómo pueden sufrir eso nuestras plantas de las que dependemos para vivir. ¿Qué tal estáis funcionando en Superlab a la hora de incentivar, pues, la producción y la industria de corcho, ¿no? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, el laboratorio Subversivo Superlab, pues, es un proyecto promovido por la Societat d'Amics de la Sierra de Espadán, que es la entidad donde trabajo, y bueno, pues surgió, pues, un poco con la idea de promover un recurso natural sostenible como es el corcho, ¿vale?, ligado a un aprovechamiento tradicional, artesanal, digamos, porque es que en la saca del corcho, yo no sé si conocéis, pero son procesos totalmente artesanales,
Y bueno, lo que queríamos promover era ese recurso y queríamos que, además del tapón, que es lo único, antiguamente el corcho se aprovechaba para infinidad de usos, ¿no? Había muchos objetos, utensilios que eran de corcho, y después, como os he comentado antes también, pues hubo una época a partir del siglo XX que se empezó a desarrollar la industria del tapón en los pueblos de la Sierra de Espadán, ¿no? Tenemos todavía fábricas de tapones en Eslida y en Soneja. Quedan pocas, pero antes era una industria muy boyante. Bueno, pues entonces nuestro objetivo con este proyecto ha sido recuperar antiguos usos o, digamos, pues plantear nuevos usos de este recurso natural con el objetivo de que no se abandonen las fincas de Alcornoque. ¿Por qué se abandonan las fincas de Alcornoque? Porque los derivados del petróleo lo que hacen es que este uso del corcho habitual que había antes se reduzca. Se reduce para tapones, se reduce para cualquier utensilio, y entonces lo que nosotros queremos es que vuelva a haber una demanda de corcho. ¿Por qué? Porque de esa forma las fincas de Alcornoque no se abandonarán. El Alcornoque, cuando no se cuida, cuando no tiene una gestión forestal sostenible, entonces digamos que esas fincas las colonizan otras especies más rústicas o más adaptadas, como por ejemplo el pino rodeno en la Sierra de Espadán. Y entonces, ¿qué ocurre con ello? Se reduce drásticamente la biodiversidad del ecosistema y aumenta la vulnerabilidad, ¿no? Porque el alcornoque es un árbol adaptado a los incendios, tiene una gruesa capa de corcho que lo protege tanto el incendio. Cuando se quema el bosque, cuantos más alcornoques hay, más capacidad, más resiliencia tiene ese ecosistema, ¿no? Porque el corcho protege contra el fuego, las altas temperaturas, y además es una especie rebrotadora, ¿no? Como la encina. Sí, de hecho hay mucha obsesión con el tema de las plantaciones monoespecíficas del pino, que realmente vamos a ver que aquí en el Mediterráneo pues, tenemos el algarrobo, tenemos las encinas, las coscojas, que hay mucha biodiversidad. O sea que me parece muy interesante que hayas resaltado eso. Me has dicho de que, bueno, pues en Superlab trabajáis potenciando el corcho, como me has explicado, pero es que también en Cor de Suro creo tener entendido que también hacéis una labor para impulsar los usos del corcho, ¿no? ¿Qué matiz especial puede tener? Sí, la Asociación para la Promoción de la Artesanía en la Sierra de Espadán, Cor de Suro, pues es una continuación de Superlab, ¿no? Es una continuación, es una asociación sin ánimo de lucro, y lo que pretendemos es, bueno, pues es promover el corcho natural de la Sierra de Espadán. Nosotros siempre trabajamos con corcho natural, no procesado, y siempre con origen de la Sierra de Espadán. ¿Qué son nuestras líneas de acción en la asociación, en Cor de Suro? Pues la creación, ¿no? Confeccionamos artesanías, también nos encargan pues buzones o relojes o, bueno, diversos objetos. Funcionamos con encargos, y no solo la creación, sino también pues, la formación. Organizamos talleres de cajas nido, talleres de macetas. La sensibilización también, organizamos rutas interpretativas en el Alcornocal, y por último un poco la componente de investigación, ¿no? Intentando pues crear o promover nuevos usos del corcho, ¿no? Y esas son las líneas que tenemos en Cor de Suro de trabajo. ¿Cómo ves que responda la gente? Porque quiero decir, a la labor, ¿cuál es la reacción, el acercamiento a esta actividad? Pues es un proyecto bastante innovador porque, como os he comentado antes, el corcho actualmente en la Sierra de Espadán solo se usa para hacer tapones, cuando antiguamente se utilizaba para multitud de objetos y utensilios. Entonces la gente pues es muy favorable a nuestro proyecto, le encanta, ¿no? Ver que estemos haciendo cosas con el corcho diferentes al tapón. Con lo cual está habiendo un impacto muy positivo en la Sierra del Espadán. Sí. Nuevamente la actividad humana, o sea, la naturaleza se hace dependiente también del ser humano como parte, como de todos esos habitantes y seres vivos. Y sobre todo aprovechando un recurso local, renovable, y que está ahí, y que, bueno, pues eso. Es un desarrollo, tratando de alcanzar un desarrollo local y endógeno, ¿no? Bueno, yo de hecho he conocido el mundo de la bioconstrucción, lo he conocido por experiencia también propia, profesional, y por ejemplo el corcho, para utilizarlo como aislante térmico en las fachadas, ha sido también muy innovador.
¿no? Acostumbrados a estos derivados del petróleo. Con lo cual los usos son mucho más de los que a lo mejor las personas están acostumbradas a pensar en los tapones, y me alegra mucho de que lo pongas en valor. Sois parte de la asociación, de la Sociedad de Amigos de la Sierra de Espadán, SASE, que es una asociación conservacionista y ecologista, y me consta que hacéis muchas rutas de senderismo para dar a conocer el patrimonio natural y cultural. ¿Qué impacto está teniendo esto en la Sierra del Espadán, este tipo de actividades? Bueno, nuestra entidad lleva casi más de 30 años, ¿no?, funcionando, y lo que es la línea del senderismo, ¿no?, siempre ha sido muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es una actividad lúdico-deportiva, ¿no?, porque además es un espacio de encuentro y socialización, y sobre todo también es una forma de dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Espadán, ¿vale? Entonces, dentro de nuestros fines sociales, el principal es la defensa de la Sierra de Espadán. Entonces nosotros planteamos que no se puede defender la Sierra de Espadán si no se quiere a la Sierra de Espadán, si no amas la Sierra de Espadán. ¿Y cómo vas a amar, a valorar la Sierra de Espadán? Pues conociéndola. Pues entonces el senderismo para nosotros es una herramienta muy importante para que la gente conozca la Sierra de Espadán, ¿no? Y en general no solo la Sierra de Espadán, sino cualquier espacio natural. La interpretación es fascinante porque te acerca a la naturaleza de una manera absolutamente atractiva, ¿no? Quiero decir, conectando, vinculando emocionalmente, y la verdad es que pues, en una ruta de senderismo pues, es una oportunidad de... Claro, no es solo senderismo, sino que intentamos siempre, cuando hay patrimonio cultural o patrimonio natural, árboles monumentales o masías o ermitas, siempre intentamos parar y dar un poco de información a los participantes, ¿no? Sí, efectivamente, el tema que estamos repitiendo en toda la charla, que es la unión, la simbiosis del ser humano con el medio ambiente, porque el ser humano también es medio ambiente. Eso en la Sierra de Espadán, ya os digo que a nivel de espacio natural protegido es el que mayor número de municipios engloba de toda la Comunidad Valenciana. O sea, el factor humano en la Sierra de Espadán es súper importante, ¿no? Entonces también hay que cuidar la conservación de la naturaleza, pero también las condiciones de vida de los habitantes, ¿no?, de la Sierra de Espadán. Y me parece importante que lo resaltes porque lamentablemente hay lugares en el mundo, también llegan de la India y de muchos otros países, donde en base al conservacionismo se está expulsando a muchos de los pueblos indígenas y campesinos que vivían allí con una relación absolutamente admirable en relación con la naturaleza. Y esto está ocurriendo en muchas partes, con lo cual está bien que reivindiquemos, porque hay muchas personas que piensan que la naturaleza y el medio ambiente es algo aislado, que no se tiene que tocar y con lo que no hay que interaccionar, ¿no? Y al contrario, es muy importante el factor humano. Luego también en SASE también trabajáis desde el voluntariado, la prevención de incendios y el mantenimiento de caminos, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre estas experiencias? Bueno, pues es otra línea de trabajo que tenemos y en la que nos sirve también para, además del beneficio para la sociedad y la naturaleza, ¿no?, en cuanto a la prevención de los incendios, en cuanto al mantenimiento de senderos, también es una forma de dar a conocer la Sierra de Espadán, el patrimonio natural y cultural, a las personas que no son socias de la asociación. Digamos que el senderismo sería más destinado a los socios y socias de la SASE, y los voluntariados es para que la gente que no está en nuestra asociación conozca la Sierra de Espadán y nos conozca a nosotros también. Esa es un poco la idea. A mí lo de voluntariado es muy bonito porque nos vuelve activas a las personas. No es esa pasividad de voy a ver solo a contemplar, sino que me relaciono con la naturaleza del trabajo. Y cuando las personas se juntan a trabajar, ahí pasa algo especial. Cuando se comparte un trabajo, eso se convierte en algo diferente, no en una carga, sino en algo muy especial. ¿Cómo estás viviendo tu participación, tu actividad social y tu presencia a lo largo de la Sierra de Espadán estos últimos años? ¿Qué sensaciones, emociones se mueven en ti? Bueno, yo, como os he comentado, me mudé hace 8 años a un pueblo de Sierra de Espadán. ¿Y qué me ha servido a mí para toda esta experiencia de estos 8 años? Es para conocer el territorio y para articular, ¿no?, para hacer red, ¿vale? He estado viviendo en Eslida, he estado viviendo en Segorbe, en Almedíjar, ahora en Nules. Son todos municipios del ámbito o dentro del parque natural o en los alrededores. Y después he estado trabajando también en varios sectores, ¿no? Digamos, en talleres de empleo, en un albergue rural,
en una brigada forestal, de educador ambiental en el parque. Y entonces todo eso, toda esa experiencia vital, ¿no?, y laboral me ha servido para darle digamos, valor o para un poco encarar esta nueva etapa en la Sociedad de Amigos de la Sierra Espadán, ¿no? O sea, todo ese background, ¿no?, le sirve a mi entidad para, pues eso, todas las relaciones que he hecho, el conocimiento, todo lo que he articulado para llevar a cabo, pues, mi trabajo de forma más exitosa. Incansable y admirable, como ya mencionábamos al principio en la presentación de tu figura. La migración de las personas del campo a la ciudad, la falta de interés muchas veces de los jóvenes por trabajar en el mundo agropecuario, estas son problemáticas a las que se enfrenta el mundo rural, y más aún hacia ese futuro de carencias que nos podemos encontrar en recursos como son el agua, el petróleo o incluso la propia fertilidad de la tierra. ¿De qué manera vuestra labor está ayudando a evitar ese despoblamiento tan amenazante que campa a sus anchas por todo el territorio? A ver, ahí mi opinión personal, no tanto como entidad, es que, bueno, pues el mundo rural históricamente se ha vinculado al sector primario, ¿no? A la agricultura, ganadería, silvicultura. Entonces llega un momento en nuestra historia en que todo eso cambia, ¿vale? Con la revolución industrial y la globalización. Entonces las condiciones de vida en el campo, en el mundo rural, se degradan mucho en favor de otros sectores como el industrial o los servicios, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso lo que provoca es que la gente joven deje de plantearse su proyecto vital en los pueblos, por el trabajo, y ya no solo por el trabajo, por la socialización, ¿no? Por el hecho de que hayan otros jóvenes en el pueblo con los que plantear tu proyecto vital. Y pues eso es una de las causas del despoblamiento, ¿no? En definitiva, que se degradan las condiciones de trabajo laborales y que además la administración, que es un poco la que ha alentado, ¿no?, la que ha promovido este proceso. No olvidemos que las migraciones en los años 60, 70 vienen de allí, ¿no?, alentadas por el Estado, pues no es capaz de poner solución. Plantean alternativas como el turismo o los nómadas digitales, que eso como complementos bien, pero no son suficientes, ¿no?, para darle la vuelta a la situación. Bueno, y ni qué decir ahora con la problemática de las energías renovables. Pero bueno, en definitiva, centrándonos en la entidad donde trabajo, pues realmente nosotros tenemos una capacidad muy pequeña para influir en todos estos procesos. Estos procesos se generan a través o están vinculados al sistema económico, al sistema de mercado, ¿no?, global en el que vivimos. Y entonces, bueno, pues lo único que podemos hacer nosotros es cumplir con nuestros fines sociales, ¿no?, gestionar los pocos recursos con los que contamos de nuestros socios o de la administración, de las subvenciones, para cumplir nuestros fines sociales. Y bueno, en todo ese proceso pues articulamos, ponemos en contacto personas, colectivos, entidades, y quién sabe si eso pues sea una fortaleza o una capacidad que nos venga bien en un futuro cuando pues la situación cambie, ¿no? Como es bastante incierto el futuro, nos viene bien, pues eso, estar trabajando en red y articulados bueno, y en el territorio, ¿no?, con la gente. Yo estoy convencido que vuestra actividad realmente sí que va a apoyar el evitar esa despoblación por poner en valor la naturaleza, el medio rural. A mí me sigue pareciendo incomprensible, ¿no?, como algo tan vital como son los alimentos es algo que se relega a la baratura, a lo más barato, que a veces se imagina incluso socialmente, ¿no? Parece que tenemos que hacer otro tipo de profesiones más técnicas, más intelectuales. Pero el campo es necesario, necesitamos comer de él, y debería vivirse como el proyecto agroecológico que hay en muchas partes, debería vivirse como una celebración, como un contacto entre el movimiento de los músculos, el contacto con la naturaleza y tal. Es una pena que se haya industrializado tanto, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza, hay muchas iniciativas que están apoyando otro modelo y de hecho ahí estáis vosotros. Bueno, pues yo quería darte las gracias, Víctor, por este encuentro en el cual pues yo personalmente he aprendido mucho, me ha encantado muchos de los caminos que nos has abierto y bueno, pues hasta siempre. Espero que volvamos a coincidir, seguro,
y darte las gracias. Gracias también a vosotros. Preservar los alcornocales hace honor al mantenimiento de los ecosistemas terrestres. La prevención de incendios nos remite inexorablemente al cambio climático, y apoyar la producción del corcho hace honor precisamente a una producción auténticamente sostenible. Y llevar a cabo todos estos objetivos unidos a más personas nos coloca en el terreno de las alianzas. ¿Qué más podríamos decir sobre el mundo rural que no hayamos encontrado hoy en la figura de Víctor Bayona?